Muy buenos días. Una vez más estamos aquí en el espacio de la Iglesia Bíblica Cristiana del Corregidor, Viviendo Sabiamente. Estamos estudiando el capítulo 25 del libro de Proverbios. Llegamos a la última parte del estudio de este capítulo 25 y leemos desde el verso 25 hasta el verso 28 para poder finalizar con el estudio de este capítulo maravilloso. He titulado el devocional de esta mañana, de este día, la gran necesidad de buenos mensajeros. Aunque realmente el verso 25 empieza esta sección con un mensajero que trae buenas noticias, pero también a partir del verso 26 vamos a encontrar la fragilidad de estos mismos mensajeros. Aunque definitivamente cada verso podría aplicarse bien a diferentes contextos, a diferentes realidades, quería enfocar en este devocional todo en base al mensajero, o en todo caso al que trae la noticia o la buena noticia. Dice el verso 25 de la siguiente manera: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Ahora, el que necesita un mensaje, el que necesita recibir buenas noticias, realmente está ansioso porque la condición en que se encuentra es una condición muy difícil. Y entonces el verso 25 arranca diciendo: como el agua fría al alma sedienta. Se trata definitivamente de una persona, se trata de las personas que necesitan con mucha desesperación, con mucha angustia, una buena noticia. ¿Quién necesita una buena noticia? Aquellas personas que tienen un familiar internado, aquellos familiares, hijos, cónyuges que están esperando una buena noticia del médico. Y durante ese tiempo hemos tenido ese tipo de experiencias a lo largo de esta pandemia. Siempre mantenía la expectativa, el sonido del celular, el sonido del teléfono, con la noticia del médico y expectantes de lo que nos iba a decir o de lo que iba a decir. Y entonces caía como agua fresca, como agua fría, en un alma sedienta, una noticia, una llamada, que se mejoró tu familiar, que está recuperando sus niveles de oxigenación. ¿Qué noticias de alivio? Y aunque también a la vez decían: no se alegren tanto, no canten victoria, que todavía el paciente está en un estado crítico. Pero realmente, mucho mejores que esas son las noticias que vienen directamente de un lugar donde no hay dolor, no hay tristeza, no hay llanto, no hay enfermedad, no hay ningún tipo de crisis que puedan asomar en ese lugar. Esas buenas noticias vienen desde allí para decirnos que realmente hay una buena noticia y esperanza para el hombre, para el sediento. El cielo es ese país del que estoy describiendo. Es un país muy lejano. Lo refrescante es que una buena noticia de allí llega al hombre en forma del Evangelio eterno. Esto significa que el hombre también puede cambiar su estado donde se encuentra hoy día para poder disfrutar de lo que le ofrece Dios y lo que le ofrece el cielo. ¿Ha recibido usted noticias recientes? Yo no sé si has recibido noticias y has esperado esas noticias, como te acabo de decir hace un momento, del médico, de los familiares, del abogado. Noticias buenas, noticias que dan agua
fría y fresca a tu alma sedienta. Quizás te escribió alguien, te llamó alguien dándote una muy buena noticia. Esto es algo importante. Pero aquí en este versículo hay algo mucho más grande que llama la atención. Han llegado noticias de un país lejano. Dice, son las buenas noticias de tierras lejanas. El Señor Jesús dijo en Juan 16:28, salí del Padre y he venido al mundo. Y otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Pero en ese breve periodo, en ese momento, en ese instante, que Él deja el cielo, que Él deja el Padre, trae la salvación. Trae la salvación para ti y para mí. Trae la salvación para todos. Esa es una buena noticia. El mejor instante en la historia de la humanidad fue cuando vino Jesús y nos trajo esa muy buena noticia. Esas son buenas noticias que nos llegan de tierras lejanas. A propósito, ¿tú has escuchado esa buena noticia? Si escuchaste esa buena noticia, ¿ya recibiste a Jesús? ¿Le has aceptado como tu único y suficiente Salvador? ¿Le has pedido perdón de tus pecados? ¿Le has pedido que venga a tu vida? Recuerda, Él es el agua de la vida. Él es el agua fría para el alma sedienta. Este primer verso, este verso 25, nos muestra justamente a este mensajero perfecto, a este mensajero que realmente vale la pena escuchar. Pero en el verso 26 ya nos muestra la humanidad y la fragilidad de los mensajeros temporales, de los mensajeros con limitaciones y los mensajeros imperfectos, al cual seguramente muchos de ustedes han tenido que señalar y han tenido que juzgar, posiblemente han tenido que descalificar. Y no crea usted que solamente es una percepción suya, sino que también está escrito aquí. Y por eso el verso 26 dice, como fuente turbia y manantial corrompido. O sea, un mensajero es una fuente, un mensajero es un manantial. Pero esa fuente puede enturbecerse o puede corromperse cuando caen delante del impío. Cuando los justos, cuando los mensajeros son llevados por el pecado, es tan doloroso como si fueran envenenadas las fuentes públicas. Esa es la comparación que se hace con el mensajero. Una persona que ha sido fiel a la verdad, pero que finalmente cede ante el malvado. Muchas veces sucede en las áreas de los negocios, en el ámbito de la política, cuando una persona íntegra cede por querer acceder a un cargo de poder e influencia. Flaquea ante aquel que no tiene escrúpulos. Y el ver estos casos trae tristeza y sufrimiento. Es como llegar a una fuente cuando uno está sediento y la encuentra cubierta de espumas y sustancias contaminantes. ¿Cuántos hemos visto a lo largo de estos años, de estos últimos años, cómo la política ha podido enturbiar a estos mensajeros que eran fuentes de agua fresca? Y muchas veces esa agua fresca que brotaba de sus labios es como que ya no encontramos allí aquellos mensajes de esperanza, aquellas aguas que saciaban nuestra sed, nuestra curiosidad, porque estaban cargadas de tanta bendición, tanta enseñanza. Hoy día, después de haber pasado por ambientes políticos y por cargos públicos, ya no queremos escuchar a ese tipo de mensajeros. ¿Cómo han caído los justos? Esos mensajeros caen. Pero, ¿por qué caen? En el verso 3 encontramos que caen porque buscan su propia gloria. Dice el verso 27, dice el versículo 27, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la gloria, la propia gloria es gloria. Tenemos que ser por gracia muertos a los sentidos, muertos de los sentidos y también a las alabanzas de los hombres. Y muchos mensajeros han sucumbido justamente
por dejarse llevar por la alabanza de los hombres. Jesús va a decir de los fariseos que buscaban su propia gloria, ya tienen su recompensa, porque buscan el reconocimiento de los demás. Los mensajeros dejan de ser fieles y los mensajeros dejan de ser perfectos cuando buscan su propia gloria. El texto dice: un poco de miel es buena, pero si no se abusa de la cantidad que uno come. Para un ser humano, ambicionar su propia gloria, especialmente en el ministerio, para Dios es dañino. Es perjudicial espiritualmente. Algunos creyentes podrían caer en este tipo de ambición desmedida y perjudicar mucho espiritualmente a los demás. No solamente tenemos esta característica del mensajero que cae, el mensajero que busca su propia gloria. Finalmente termina este capítulo con el verso 28 diciendo de la siguiente manera: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Este es el mensajero que no puede controlar su furor. Este es el mensajero que no puede controlar su furor. El hombre que no tiene control sobre su ira es fácilmente despojado de la paz. Demos a nosotros mismos, al Señor, y nosotros tenemos que esperar y orar para que su Santo Espíritu nos ayude a controlar nuestro furor, nuestro corazón, nuestro carácter, nuestras reacciones. Y uno de los mayores problemas que tiene el mensajero que no sabe controlar su furor es justamente la falta de paciencia, la falta de mansedumbre, la falta de humildad. Esto se refiere entonces a que el hombre y la mujer no pueden controlar sus emociones y carecen de autocontrol. Y sabemos que el autocontrol realmente no es producido por nosotros mismos, sino es fruto del Espíritu. Dice que tenemos dominio propio. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos ha revestido de dominio propio. Por supuesto que hay momentos que una persona tiene que defender algo, denunciar algo con gran emoción. Pero escúcheme algo, tenemos que reconocer nuestra necesidad de controlar nuestro espíritu. Para ello, los hijos de Dios, es decir, los que hemos confiado en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, confiamos en la acción del Espíritu Santo que habita en los creyentes y obra en aquellos que se dejan controlar por Él. Precioso pasaje, preciosos versos para ver la gran necesidad que tenemos de buenos mensajeros. El verso 25 nos muestra el mensajero perfecto. El verso 26, el mensajero que cae. El verso 27, el mensajero que busca su propia gloria. El verso 28, el mensajero que no sabe controlar su furor. Crezcamos cada día en el Señor, hasta la estatura de un varón perfecto en Jesucristo, y convirtámonos en esos mensajeros íntegros. Que Dios te bendiga. Espero que esta semana haya sido de bendición para ti. El día lunes continuamos con el capítulo 26 del libro de Proverbios. Hasta entonces. Gracias por escuchar nuestro devocional Viviendo Sabiamente. Te invitamos a que compartas este devocional con tus amigos y tus familiares, y así poder aprender juntos más de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.